A ver, hay ciudades que son mucho más que solo calles y edificios. Son casi como personajes con memoria, con un alma que te susurra historias en cada esquina. Y hoy, precisamente, nos vamos a adentrar en una de esas ciudades, Puebla, en México. Pero ojo, no la Puebla de las postales, sino una Puebla de sombras, donde las paredes de sus casonas coloniales guardan ecos de avaricia, de justicia y, claro, de fantasmas. Pero, a ver, ¿de qué están hechas estas leyendas? ¿Qué se necesita para que un simple edificio se convierta en un lugar maldito? La respuesta, como vamos a ver, va mucho más allá de una simple tragedia. Se necesita, digamos, el escenario perfecto. Y aquí está la clave de todo, según el autor Orestes Magaña. Su idea es fascinante. A diferencia de otras ciudades que fueron demoliendo su pasado, Puebla conservó casi intacta su arquitectura colonial. Y son justo esos edificios viejos, con sus callejones angostos, sus patios y sus puertas que rechinan, el caldo de cultivo ideal para que estas historias nazcan y se pasen de boca en boca. Son, básicamente, el lienzo perfecto para los fantasmas. Bueno, ahora sí, vamos a sumergirnos en esto. Muchas de las leyendas más impactantes de Puebla funcionan como fábulas morales, como una advertencia sobre los peligros de la codicia humana. Y créanme, ninguna historia lo deja más claro que la de la Casa de los Azulejos. Para entender bien la historia, primero hay que entender el arte. La talavera poblana no es cualquier cerámica, para nada. Es un proceso súper meticuloso, casi como si fuera alquimia. La mezcla de arcillas especiales, el doble horneado, era un arte que definía la riqueza y el estatus en la Puebla de la colonia. Y en el siglo XVIII había un hombre obsesionado con dominarlo. Su nombre era Diego Gaitán, y tenía un arma secreta, una fórmula para crear un azul cobalto pero tan deslumbrante que lo convirtió en el alfarero más famoso y solicitado de toda la ciudad. Su sueño era revestir Puebla con su azul, y su taller, cubierto de sus propios azulejos, era su mejor carta de presentación. Pero esa misma ambición que lo llevó a la cima también cavó su propia tumba. Lo que es increíble aquí es cómo se repite el mismo patrón de destrucción. Primero, Gaitán simplemente se esfuma después de un incendio, dejando atrás solo rumores de deudas y apuestas. La casa queda en ruinas por más de un siglo. Y luego, ya en la época de Porfirio Díaz, aparece don Ernesto, un hombre consumido por la avaricia, convencido de que ahí se escondía el tesoro del alfarero. Y trágicamente, la historia se repite con fuego. Pero justo antes de que las llamas lo alcanzaran, don Ernesto encontró lo que tanto buscaba, pero el tesoro venía con un guardián macabro, la cabeza calcinada del que, se supone, era el mismísimo Diego Gaitán. El oro estaba manchado de sangre desde el principio, riqueza y muerte, juntas en la misma caja. Y este es el remate. Después de 2 incendios, 2 hombres ambiciosos que terminaron mal y una historia tan terrible, pues nadie más se atrevió a tocar ese lugar. La avaricia dejó una cicatriz pero tan profunda en ese terreno, que incluso hoy sigue siendo un lote baldío, una ruina que nos recuerda esa maldición. Pasemos ahora a otra cara de estas leyendas. Historias donde, cuando la justicia de los hombres falla, parece que el mundo sobrenatural interviene para equilibrar la balanza. Esta es la historia del padre Rafael de Santervas, un hombre muy querido en su comunidad, que enseñaba oficios, que alimentaba a los necesitados. Una noche, 3 ladrones, borrachos de pulque y de codicia, entraron a su casa y lo asesinaron brutalmente por una pequeña cruz de oro que llevaba. Y aquí es donde pasa lo increíble. Justo cuando los asesinos están saliendo a la calle, la tierra tiembla. La enorme cruz de piedra que estaba en la fachada de la casa del propio padre Rafael se desprende de su nicho y les cae directamente encima. Una justicia poética, ¿no creen? Instantánea y divina. El resultado fue, pues, contundente. 2 de los asesinos murieron ahí mismo, en el acto, aplastados por el símbolo de fe del hombre que acababan de matar. El tercero, al que le decían el Chino Astorga, sobrevivió, pero solo para ser capturado y enfrentar la justicia de los hombres. Al final, ninguno se escapó del castigo. Pero la justicia divina no siempre es tan directa. A veces es más como un tormento lento. Veamos el caso del Mesón del Cristo,
Un negocio próspero que, de repente, se ve invadido por sucesos que nadie puede explicar. Y no hablamos de simples ruidos, ¿eh? Eran eventos físicos, violentos, casi como un ataque coordinado que amenazaba con llevar al dueño a la ruina. La cosa fue escalando hasta que se volvió insostenible. El dueño, ya desesperado, llama al padre Carmelo. Y después de un intento de exorcismo que solo empeora las cosas, el sacerdote dice esta frase que te pone la piel de gallina. Se da cuenta de que no es un demonio, es algo más, es un alma en pena, una injusticia que está clamando desde un lugar muy específico. Y aquí está la resolución. Al cavar en el piso de la cocina, encuentran la causa de todo ese tormento. Los restos de un hombre asesinado y enterrado ahí mismo, sin ritos, con el arma del crimen todavía clavada en su esqueleto. Una vez que le dan una sepultura digna, la paz regresa al mesón para siempre. La lección es clara. La paz en el presente depende de hacer justicia con las deudas del pasado. Entonces, ¿qué nos dicen todas estas historias juntas? Nos llevan a una conclusión muy interesante sobre la naturaleza de Puebla y cómo se relaciona con su propio pasado. El autor, Orestes Magaña, usa una metáfora que me parece brillante para explicar esto. Dice que la historia es como una fotografía. Es precisa, se basa en hechos, en fuentes escritas. La leyenda, en cambio, es como una pintura. Lo que captura es el sentimiento, la esencia moral, la verdad emocional de una época. No busca ser 100% factual, sino significativa. Y lo que pasa en Puebla es que esa línea, esa frontera entre la fotografía y la pintura, es increíblemente borrosa. Las leyendas se aferran a edificios reales, les dan vida, les dan una personalidad. Una casa deja de ser solo ladrillos y cemento para convertirse en un testigo, en el protagonista de su propia historia. Al final, queda claro que estas historias son mucho más que simples cuentos de miedo. Son, en realidad, el tejido que une a la ciudad. Le dan un alma a la arquitectura. Funcionan como una especie de brújula moral para la comunidad. Y, lo más importante, mantienen el pasado vivo y presente. Nos recuerdan que las acciones de hace siglos todavía resuenan hoy. Y esto nos deja con una última reflexión. La próxima vez que pasemos frente a un edificio antiguo, sea en Puebla o en cualquier otro lugar, quizá valga la pena detenernos un momento. Porque si esas paredes de verdad pudieran hablar, ¿qué secretos sobre la codicia, la justicia y las almas olvidadas nos contarían?